Bien, quisiera que pusiéramos un poco de atención. Voy a leer Hebreos 11, 23 al 30 en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin tener el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Bien, le voy a dar paso al director. Sí. Bueno, pues técnicamente en el hermana del director, así aparece, ¿no? Creo. Sí, Liz, sí va. No fue invención mía, quiero decirles. La hermana René, que estuvo trabajando mucho tiempo en esta área de carácter en seminario, ponía estas semanas de vez en cuando. Y entonces a Lisbeth se le ocurrió, ¿por qué no tenemos otra semana del director? Y entonces, bueno, además que no encontrábamos a alguien que viniera a predicar en estas semanas, no es cierto. Yo quisiera aprovechar estos días para recordar algunas cosas como seminario, recordar y enfocar o reenfocar, o mejor dicho, entender lo que estamos haciendo, lo que ha pasado en estos meses. También para repasar cómo ha ido el seminario en los últimos años y lo que esperamos para adelante. Algo así como confirmar o afinar la visión, la misión y también algunas cuestiones prácticas o muy concretas con la vida cotidiana, aspectos de capilla, aspectos de horarios, aspectos del comedor, aspectos sobre la importancia de las capillas, etcétera. Y vamos a ir en la semana tocando algunos aspectos, no tanto, bueno, quizás como resultado será que mejoren algunas cosas, pero sobre todo para encontrarle sentido a lo que hacemos en relación con lo que somos, porque a veces creemos que las cosas se hacen solamente por hacer, pero tratamos de que lo que hacemos tenga razón o relación, o sea, mejor dicho, lo que hacemos sea por lo que somos y lo que queremos llegar a ser como seminario y también como cristianos. Quiero agradecer, bueno, para esto mañana va a venir también nuestro hermano Elías Ramírez, el segundo vicepresidente de la convención. El seminario es un seminario de la convención y en la estructura de la convención está, digamos que bajo, si podemos llamarlo, al cuidado o en la supervisión de lo que corresponde a la segunda vicepresidencia, la segunda área, que es la área de formación teológica. Y mañana nuestro hermano Elías viene, bueno, de hecho llega hoy, como a mediodía, va a estar visitándonos a cada uno, bueno, conmigo, va a estar con el administrador, con el hermano Misael y revisando algunas cosas, informándole nosotros algunas cosas que estamos haciendo, y mañana él va a compartir en capilla también con nosotros. Va a estar probablemente con los muchachos hoy, con los varones, o a lo mejor hasta se hace el devocional conjunto y el hermano estaría con los dos. Yo a rato les aviso cómo sería.
Él va a pasar la noche aquí, mañana estará también acá con nosotros y probablemente regrese mañana en la tarde. Pero jueves y viernes vamos a seguir platicando sobre la misma temática. Para comentar algunas cosas, quiero agradecer a cada uno de ustedes, a toda la familia seminarista por el desempeño y lo que estuvimos haciendo hemos estado haciendo durante estos meses en relación al aniversario, al proyecto Formemos al Coro. Pues ya pasaron las cosas que habíamos planeado y ya como que estamos todos cansados, ¿no? Además, así como el que los noto, como que, híjoles, ya, ¿no? Y cada vez que me siento cansado así, recuerdo aquel pasaje de Gedeón que decía, iban cansados pero persiguiendo, todavía iban detrás de los enemigos, a pesar de haber realizado una gran batalla allí en Madián, ellos continuaron, iban cansados, sí, estamos cansados, pero hay que seguirle adelante. Y bueno, parte de este seguimiento adelante es de que ya está a punto de salir del horno el DVD y el CD audio del concierto del 18 de octubre. De hecho, y aquí ya está, va a ser algo como esto, semejante, solamente que le vas a abrir y va a tener doble, una en medio para las dos. Uno va a ser el DVD y el otro va a ser el audio. Y gracias damos a Dios porque esto es como parte, no es parte final, yo creo que todo esto va a seguir creciendo de este proyecto y entonces gracias por sus oraciones. Prácticamente lo vamos a sacar a tiempo, la promesa era para tenerlo más o menos en estas fechas y gracias a Dios. Entonces ya después veremos, lo vamos a lo mejor durante estos días también proyectamos algunos pequeños aquí en la capilla, ¿no? Y entonces gracias. Les recuerdo también que el CD a precio para cada uno de ustedes a 50 pesos, o sea, toda la familia seminarista. La promoción se acaba el 30 de noviembre. Así es de que si no has comprado todavía tu CD, cómpralo a 50 pesos, porque después si lo quieres comprar te va a costar 130 pesos. Entonces trata de comprarlo. Te recordamos que es uno para cada uno, o sea, no se vale que lleves para tu hijo, tu hija, tu amigo, tu primo, porque no se vale, pero es uno para, tampoco se vale quemarlos, ni que los estés vendiendo después ahí en el metro, ¿no? Gracias por todo esto. Y yo creo que alguna de las cosas que necesitamos como seminario y como cristianos en general y en nuestra iglesia es aprender a vivir por fe. Y vamos a abrir nuestras Biblias allá con Sergio. Esta porción de la palabra de Dios, caminar y andar por fe, es un término que nosotros usamos bastante y a veces cuando nos detenemos a pensar qué significa, pues podemos hablar de confianza, podemos hablar de esperanza, quizá podemos hablar de creencia. De hecho, algunos así lo entienden como creencia. Y vamos a ver a la luz de Hebreos 11 y en concreto de estos versículos, qué es lo que hace la fe con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hace la fe en nuestras vidas? Hebreos capítulo 11 al inicio el autor da una definición de fe, que no la sabemos de memoria el pasaje, ¿no? Es pues ¿qué? La fe, la certeza de lo que se espera y ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Parece ser que entonces la fe nos va a dar acceso a dos grandes realidades, o a las dos realidades últimas o totales en la existencia humana y en la existencia en toda la eternidad. Estaríamos hablando, la fe nos da, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe está relacionada con el futuro, nos lleva al futuro, nos da acceso al futuro, nos habla del futuro y nos pone en el futuro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y dice la convicción de lo que no se ve. Nota, certeza y convicción casi pueden entenderse así como cosas sinónimas. Entonces la fe nos coloca en un plano de certidumbre sobre el futuro que viene, pero también nos pone en un plano de certidumbre sobre aquello que no se ve, sobre lo invisible. Si recuerdas la filosofía platónica, y algunos estudiosos creen que el autor de Hebreo usa las categorías platónicas para hablar de las realidades de Dios, según Platón, ¿cuál es el mundo real? Ya llevaron
introducción a la filosofía, filosofía de la religión. El mundo real es el mundo de las ideas, es el mundo que no se ve. Lo invisible es el mundo verdadero. Vamos a poner el ejemplo brevemente para entender. Enséñame aquí una banca. Ahora, ¿esta banca es igual que las bancas laterales? Donde está sentado Eduardo y Noemí. ¿Son iguales? ¿Sí o no? ¿No? ¿Son bancas? Los dos son banca, pero no son iguales. Pero banca solamente hay una, la que está en el mundo de las ideas y en el mundo invisible. Esa es la verdadera. Aquí hay muchas bancas y diferentes tipos de bancas. Se tocan y se ven, pero son irreales, porque lo verdadero es la banca que está en el mundo ideal, invisible. ¿Sí me expliqué? Si entendemos así, entonces para el autor de Hebreos, la realidad es invisible y la realidad es futura, porque Dios ha hecho una promesa que va a cumplir. Entonces podemos entender que la fe nos da acceso a las dos seguras dimensiones, que es lo invisible y el futuro. Con la ciencia, diría la hermana Susana Chao, conocemos lo tangible, lo medible, lo visible, y yo le agregué lo presente. Pero por medio de la fe accedemos a lo intangible, a lo inmedible, a lo invisible y al futuro que Dios ha creado. Accedemos, dirían por ahí, a la neta del planeta. O sea, a lo más importante, a lo real. La fe es descrita en este capítulo 11, hablando de los resultados en este mundo real y en este mundo presente y visible, de una conexión, por decirlo así, a lo invisible y el futuro. El hecho de que la fe nos dé acceso a lo invisible y al futuro no significa que huimos del presente y de lo visible, sino que vivimos lo presente y lo visible desde la perspectiva del futuro y de lo invisible. Y sabemos que lo invisible o ¿quién es el invisible? Dios. Y el futuro es lo que Él tiene para nosotros cuando estemos con Él en la eternidad, pero también mientras vamos avanzando en nuestra relación con Él. Si te das cuenta, la historia de los escritos aquí se basaba en eso. Si lees con atención, van a aparecer las ideas de ver lo invisible y de esperar el futuro, de ansiar y mirar el futuro, dice desde lejos, saludándolo, dice de los patriarcas. Cuando Noé se le dijo haz una arca, era algo, porque iba a haber un diluvio, era algo invisible, porque no habían visto llover, y era algo futuro, porque iba a suceder más adelante. Si me explico, toda esa temática de lo invisible y lo futuro corre alrededor del capítulo 11 de Hebreos para hablar de las actitudes que debemos de tener nosotros. Si yo les preguntara, ¿van a ir al cielo cuando mueran o en el futuro? ¿Qué van a levantar la mano? ¿Van a decir? Sí. Bien. ¿Crees en Dios que no se ve? Me vas a decir sí. Pero ¿qué produce esa fe en el presente y en la vida que vemos o en las cosas que vemos? Y el autor va a comenzar a hablar de todo eso y va a ir relacionando esos temas de una manera magistral, y también porque quiere definir que la fe que preserva la vida, capítulo 10, 39. Pero ahora nosotros no somos de los que se echan para atrás, diríamos en frase muy coloquial, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué? Porque la vida se va ganando y la vamos preservando cuando, gracias al futuro y al invisible que tenemos acceso, podemos normar nuestra vida hoy y aquí. Y el ejemplo que vamos a revisar es el ejemplo en el tiempo de Moisés. En versículo 23 comienza a hablar de un tiempo clave en la historia del pueblo de Israel y aún de la humanidad, el Éxodo. Es de esperarse que en esta serie de eventos la figura del hombre más conocido del Antiguo Testamento y uno de los más reconocidos en la historia de la humanidad sea el que más destaque. Nos referimos a Moisés. Muchos han discutido quién
¿Fue el faraón que gobernaba cuando Moisés nació o cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? O bien, ¿cuál fue el mar que cruzaron o no cruzaron? Muy independientemente de eso, Moisés sí es claro y es conocido como el gran caudillo, líder, profeta y legislador que liberó a Israel. Y él vivió bajo esa perspectiva de la fe, convicción del futuro y certeza de lo invisible. Y en la historia de Moisés nos marca cómo las perspectivas de ciertas verdades cambiaron o fueron cambiando gracias a la fe. Moisés fue un hombre que cambió la manera de entender las realidades que le tocaron vivir. Aprendió a ver a los demás, a las situaciones y a la revelación de Dios con una perspectiva desde la fe, una perspectiva muy especial. La historia de la fe sobre la salvación de Israel y de Moisés nos va a ayudar también a cambiar nuestra perspectiva o nuestro entendimiento de por lo menos 3 realidades con las cuales interactuamos todos los días. Y si creemos que nuestros ministerios habrán en el futuro de ser bendición de Dios y que el invisible estará en cada uno de estos momentos, pues debemos de tener fe y de ver las cosas como fueron vistas en el tiempo de Moisés, por Moisés mismo o por la gente que lo rodeó. Entonces, la fe nos va a cambiar la perspectiva. Primeramente, ¿de quién? Primeramente de nuestro prójimo. Fíjate lo que dice el versículo 23. Y me gustó cómo está la Nueva Traducción Viviente, pero yo lo voy a leer en la NBI. Dice así: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Y aparece la frase clave. ¿Por qué? Porque vieron sus padres que era ¿qué? Que era un niño precioso. Debemos aprender a ver a los demás con fe. Generalmente pensamos en que a los demás los debemos de amar, y estoy de acuerdo, pero para amar requieres fe. O sea, necesitas tener fe en Dios para poder amar a tu prójimo, ¿sí? Es decir, debemos considerar al invisible y lo que nos ha prometido cuando veo a mi prójimo. O sea, cada vez que Valeria voltea y ve a esta Saraí, así toda con gripa y toda la cosa, debe de verla, Valeria debe de considerar el futuro y al invisible para entonces tener una perspectiva adecuada de Saraí. Cuando mires a tu esposa y a tu esposo, debes de pensar en el invisible y en el futuro para que tengas una idea adecuada de él. Cuando veas a tu profesor y a tu maestro o a los hermanos de la iglesia o a los diáconos, debes de verlos considerando al invisible y el futuro que él tiene para nosotros. La fe nos hace entonces que cambiemos nuestra manera de ver todas las cosas. Y el prójimo es la gran realidad que tenemos enfrente. Es la primera y la más sublime realidad que tenemos en esta vida, a nuestro prójimo. Y entonces cuando los padres de Moisés vieron a su hijo, lo vieron bien bonito. Y bueno, los que tenemos hijos, siempre pensamos que nuestros hijos son lo más bonito. ¿Tampoco no? ¿Tampoco no, Paco? Cuando nacieron tus hijos, siguen siendo hijos. Sí, o sea, entonces cuando yo me pongo a pensar, lo vieron precioso, pues qué padre no ve preciosos a sus hijos. Entonces yo creo que el texto dice otra cosa. El ejemplo de la fe que se hace aquí es ver diferentes a los demás. No es de Moisés a primera instancia, sino de sus padres. ¿Quiénes eran los padres de Moisés? Jocabed y Amram se llamaban. El autor de Hebreos destaca que sus padres vieron a Moisés como un niño precioso, de apariencia más bella que la ordinaria, y que eso los motivó a esconderle sin temer al edicto real. ¿Por qué lo vieron así? Todos los papás, repito, ven a sus hijos hermosos. ¿Qué significa entonces? Que lo vieron con esperanza futuro, porque creyeron que él tenía que ver con los planes de Dios invisible,
con esos planes futuros que el Dios invisible tenía para su pueblo. Y Nueva Traducción Viviente lo refleja bien. ¿Quieres leer otra vez ahí el 23? Parece ser que sí hicieron exégesis bien los autores aquí, al menos en este pasaje. El versículo 23, sí. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer. Un hijo fuera de lo común, porque vieron en él la esperanza para el pueblo. Quiero que voltees y veas al que está al lado tuyo y que lo veas con esa esperanza como Moisés fue visto por sus padres. No solamente, bueno, es muy fácil ver a nuestros hijos cuando nacen, uno se imagina, la verdad es que todos papás proyectamos nuestras deficiencias o lo que no hicimos en nuestros hijos, ¿no? Queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no pudimos hacer. Pero yo creo que va más allá, y no solamente aplica a los hijos, cualquier prójimo que tienes, oílo bien, cualquiera puedes verlo con esperanza. Y quizás al que está atrás de ti, no al lado ahora, al que esté atrás de ti, sí requieras más esperanza y por lo tanto requieras más fe para verlo así, para ver a Sergio como alguien que Dios va a usar para transformar la realidad que estamos viviendo. Todos vemos a nuestros hijos intento proyectados en el futuro. ¿Cómo fue visto Moisés tanto por sus propios padres como por los judíos antiguos? Vaya, con la mejor capacitación, con dones excepcionales de belleza y estatura. Lo vieron dirigiendo expediciones victoriosas y comandando grandes empresas. Las fuentes extrabíblicas le acreditan conocimientos de aritmética, geometría, poesía, música, filosofía, astrología y todas las ramas del saber. Probablemente le exageraron porque lo vieron con esperanza. Y muchas de estas cosas se cumplieron, sobre todo en el plan de Dios. A cada alumno, hermanos profesores y los que trabajamos aquí, debemos verlo como fue visto Moisés por sus padres. Y también, hermanos estudiantes, a cada uno de los que estamos aquí trabajando, deben vernos como fue visto Moisés por sus padres. Pero para eso requieres confiar en el futuro que Dios tiene y confiar en Dios que es invisible. ¿Cómo vio Moisés a su prójimo también? Con solidaridad. No sabemos la historia, ¿no? Cuando ve Moisés a uno que está siendo maltratado, ¿qué hace? Se solidariza con él. Moisés vio el sufrimiento ajeno como propio y no se quedó quieto. Ver a los demás en su sufrir desde la perspectiva de la fe no nos deja impasibles. Moisés vio algo injusto e intervino. Vio pleitos e intervino porque sabe que el Dios invisible estaba por hacer cosas en el futuro. Y entonces no es tiempo para pelear ni para la injusticia. Por eso trabajamos por la justicia hoy, porque confiamos en el Dios invisible y del futuro. Y eso lo hizo tomar posición y decisión. Nuestra pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo eran los que sufrían en aquellos tiempos? Siempre que pensamos en los esclavos de Egipto, allá de los israelitas, nos recordamos la película de los 10 mandamientos, ¿no? Ahí construyendo las obras faraónicas, ¿no? Arrastrando bloques y te acuerdas de la escena de Josué cuando está haciendo ahí que detiene que Jocabed la van a aplastar los. ¿Sí vieron la película? Me da entonces como que no la vieron o ya se les olvidó. Y vemos ahí todos y sufriendo y haciendo lodos haciendo adobes en el lodo, ¿no? Y los mandan más. Quiero decirte, hermanos, que ese sufrimiento no es diferente a la de los padres de los 43 asesinados en Ayotzinapa, no. Ese sufrimiento no es diferente a los familiares de Tlataya, no es diferente a los de Aguas Blancas, a los de Acteal. No eran tan diferentes esos sufrimientos como los que viven en los cinturones de miseria que rodean los grandes condominios con los que soñamos. ¿A poco no?
ves ahí anunciado cuando vas allá a Terraza o a Cúspide, ¿no? Las maquetas de los condominios. Y sueñas, ¿no sueñas con uno de esos? ¿A poco no ahora que se casen algunos que quieren casarse? Sueñan con uno de esos. No me digan que no. Pues ve a su alrededor el cinturón de miseria que hay. Y dices que yo tengo fe que en el futuro Dios me va a poner en ese condominio de lujo, ¿no? La fe te va a hacer ver a los que viven alrededor con solidaridad. Por eso no podemos quedarnos sin hacer nada. Cuando vemos a aquel indigente que te pide, vaya, no es necesario hacer una marcha para actuar con fe y ver con solidaridad a los demás. Tampoco quemar una puerta. Bueno, otros queman personas y no les dicen nada, ¿verdad? Pero ver a los demás con solidaridad. Y también la fe nos ayuda en ver a los demás sin miedo. Y tengo que confesar que aquí es donde más me pega. En la historia del Éxodo hay un personaje sombrío que no quiere que seas libre y no quiere que veas a los demás con esperanza y no quiere que te solidarices con los demás. ¿Sabes cómo se llama? Se llama Faraón, quien para no permitirnos enfocarnos en lo real y en el futuro nos va a infundir miedo a nuestro prójimo. Por eso dice que no tuvieron miedo a la ira del Faraón, porque la fe no nos hace ver solamente a los demás con esperanza y con solidaridad, sino verlos sin miedo. La fe y el temor no pueden coexistir. La Biblia enseña, y ustedes en los textos lo destacan, que la fe que actúa superará el temor que Faraón quiere infundirnos. Para poder ver a nuestros prójimos con esperanza y a los que sufren con solidaridad, el miedo debe ser eliminado de nuestras vidas. Mira, visto de una manera así muy desde esta perspectiva, ¿por qué los Abarca mandaron a matar a esta gente? ¿Qué hay en la mente de estos tipos, no? O sea, los entregan a los delincuentes. ¿Por qué? Porque les dieron miedo. Les causaron miedo. Porque iban a interferir en sus planes. Tenían miedo. O sea, el miedo no es solamente gritar o aterrarse. Cuando ves que el otro puede interferir en lo que tú tienes planeado, eso te genera miedo. Y la fe no es compatible con el miedo. Entonces, la primera realidad que nos cambia el primer cambio de perspectiva es en relación con nuestro prójimo. La fe nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva en relación con nuestro prójimo para verlo con esperanza, verlo con solidaridad y verlo sin miedo. Segundo, nos ayuda a mirar bien lo que es este mundo. Este mundo es en esencia, ya lo comentamos, medible, tangible, visible y presente. Es aquí y ahora. Debemos tener un entendimiento claro de lo que significa esta vida en todos los niveles de su existencia. Aquí sí no somos como los platonistas y sus resultados. El platonista piensa que este mundo es malo, entonces no sirve, entonces hay que desecharlo. Entonces, si este cuerpo es físico, es malo, lo debo de maltratar. O la otra opción, no importa lo que haga con él, porque al fin que este cuerpo nada tiene que ver con mi espíritu. No es así. La fe es verdad, nos enfoca en el futuro y en lo invisible, pero nos hace caminar bien en el presente y en lo visible. El cristiano no es aquel que tiene los pies en el cielo, sino tiene los ojos en el cielo, pero los pies bien plantados en la tierra. Nosotros estamos al revés. Tenemos los pies plantados en el cielo y los ojos bien puestos en la tierra, ¿no? Y este mundo tenemos que verlo como lo que debe de ser. La fe nos da una gran victoria, nos permite ver a este mundo como lo que realmente es. Las posiciones, las posesiones, los logros deben ser entendidos desde la perspectiva correcta. Sí, miren, todos ustedes aspiran que después de algún tiempo se les dé un título, ¿no? Que diga, ¿cómo va a decir el tuyo, Saraí? Licenciada
en teología con idiomas. ¿Es visible o invisible desde esta perspectiva? Es visible. Bueno, todavía es futuro invisible ahorita, pero cuando ya sea, va a ser visible y va a ser de este mundo. Nuestros logros o lo que tenemos en este mundo, visto desde la fe, nos va a entender primeramente que es temporal. Dice que vio las cosas de este mundo que eran temporales, es efímero. El asunto es que parece tan real y eterno. Lo placentero y egoísta parece lo más permanente y lo seguro, pero acaba. Lo mejor de Egipto era una quimera. Lo mejor que podamos tener en este mundo no durará para la eternidad. Tenemos que tener cuidado de hacer esto eterno, O sea, está padre el DVD y va a ser bien de mucha bendición, lo que quieras, pero mira, eso no va a durar para la eternidad. ¿Me explico? Construir un buen templo no va a durar para la eternidad. Debemos darle el lugar adecuado. Lo mejor que podamos tener en este mundo no durará para la eternidad, repito, y al lado de Dios es así como dice el texto, efímero. Llámese cuentas bancarias, llámese conocimiento, y mira que estamos en este ambiente, o habilidades adquiridas, posiciones de poder o de influencia. No rehusó aferrarse a ser hijo de la hija de Faraón. El amigo iba para ser el candidato para ser Faraón. Sin embargo, esa posición fue temporal o es temporal. Ahora, que sea temporal no quiere decir que no sea útil. Por eso tenemos que ver a las cosas de este mundo con la utilidad correcta. ¿Para qué serán estas cosas? La Biblia habla claro sobre esto. El problema no es tener, sino lo que haremos con lo que tenemos. Hace algunos meses, una hermana de la iglesia había fallecido su papá y les había dejado la herencia, y estaban ahí batallando con algunas cosas. Y ella estaba un poco confusa en cuanto si era correcto que ella como cristiana reclamara la parte que genuinamente le correspondía en la repartición del pastel. Y entonces yo he tratado de comentarle, mire, a lo mejor no es el problema por ahí, a lo mejor sí le corresponde eso, pero lo que usted debe de pensar es ¿qué va a hacer con esa rebanada que le corresponde? Y entonces Moisés sabía que no podía ser de bendición a los demás si no hacía a un lado su posición. No podría conducir al pueblo hacia la tierra prometida montado en una carreta real egipcia, no, sino tenía que hacerlo solo oyendo la voz de Dios. Hay otro ejemplo en el versículo anterior que nos habla de José, que él es lo mismo pero al revés. José se queda como segundo de Faraón, casi como Faraón, y desde allí es de bendición a los suyos. Moisés no puede ser bendición desde esa posición que él tiene, y entonces las posiciones y las posesiones deben usarse para hacer bendición a los demás, y cuando éstas te estorban, pues hay que hacer lo que sigue, renunciar a ello. El asunto es que pensamos que no nos estorban, ¿verdad? Es que pensamos, si me dan un poco más de dinero, no me estorba. Si tengo un poco más de posición y posesión, al contrario, ¿puedo servir mejor? Sí, ¿verdad? Claro. Inmediatamente. Por lo que yo veo de las finanzas, los diezmos no han aumentado desde que esta persona recibió su dinero. Y no fue un solo dinero, sino un dinero que genera más dinero. Entonces, por lo tanto, debe de ser usado para bendecir muchas cosas. Sobre todo al pastor, dirían por ahí. Bueno, pero no. Noten qué fácil caemos, ¿no? Del otro lado. Porque es mi derecho como pastor tener sueldo y tener aguinaldo. Como si desde mi aguinaldo pudiera servir mejor a mis hermanos. Si notas qué tan ambiguo es cuando no nos enfocamos en el futuro y en el invisible, para renunciar a ellos. Dice Pablo, pregunta, ¿dice Pablo que la raíz de los males es el amor al dinero? Ya me parezco al hermano Alejandro César.
el amor de los males, la raíz de todos los males es el dinero? No, el dinero no. Giovanni Papini lo llama el estiércol del diablo, pero no, también se pasó. Dice que es el amor al dinero el que origina todos los males. Recordando, ¿qué originaron las matanzas referidas? Todas las que hemos tenido en lo largo de nuestra historia reciente. Pues el amor al dinero. Y a veces eso es lo que origina nuestros proyectos que queremos lanzar. Obtener posición y renombre. ¿Qué origina tus pretensiones, tus gustos, tus lujos? ¿Qué origina esos pequeños deseos que crees que los vales? Eso no como a propaganda, ¿no? Un pequeño lujo que creo que lo valgo. A veces, ¿sabes qué? Originan envidias, pero no la de los demás, sino las tuyas, hacia lo que los otros tienen. A veces originan pleito entre hermanos. La historia de Génesis 13 nos lo ilustra perfectamente. Lot crece en sus posesiones, Abraham crece en sus posesiones. ¡Qué padre! Pero empieza a haber conflictos. Y entonces, fíjate, Abraham, que es el otro ejemplo de fe que da el autor de Hebreos, Abraham hace un acto de fe, pero al mismo tiempo es un acto de amor, porque deja que Lot escoja. Él no escoge, él tiene el derecho de escoger porque es el patriarca. Sin embargo, en un acto de fe, confiando en el futuro y en el invisible, muestra amor a Lot. Si los bienes, si las posiciones, si este mundo no es para bendecir a otros, entonces debemos renunciar a ello. Entonces la fe nos ayuda a ver a nuestro prójimo con esperanza, solidaridad y sin miedo. Nos ayuda a entender este mundo y todo lo que tenemos como solamente un medio para hacer bendición a los demás. Pero también nos ayuda a tener una perspectiva de las instrucciones que Dios nos da. Cuando leemos los últimos versículos de esta sección, el autor hace referencia, no de manera tácita o explícita, sino se intuye, o si recuerda la historia, implica que Dios dio 3 órdenes al pueblo de Israel, dio 3 veces su palabra, ¿sí? 3 momentos. El autor hace referencia a 3 extrañas y enigmáticas disposiciones de Dios que debieron ser acatadas. Eran raras, extrañas, aún hasta ridículas y absurdas. Y sabes, a veces así, y yo creo que más de las que nos imaginamos, Dios nos da indicaciones totalmente ilógicas. ¿Sabes por qué? Porque es ilógico, intangible, inmedible e invisible. Por eso sus disposiciones parecen fuera del mundo, fuera de la lógica. ¿Cuál fue la primera? Para dar salvación, la sangre del cordero degollado. Y dice que por la fe hizo la Pascua, ¿no? Creyendo en lo que Dios haría en el futuro y en que Dios había hablado, entonces hace algo muy raro, es más, hasta asqueroso. ¿Quién ha visto degollar a un animal? Es feo, ¿no? Todo salpica, todo se mueve. Bueno, el corderito no, ese nada más se queda quieto, ¿no? Pero la sangre del Cordero de Dios nos muestra la orden de matar al cordero era algo ilógico. ¿Cómo con una pintura de sangre me voy a salvar de algo que viene en la noche? Todos necesitamos ser salvados, y Dios usó una acción ilógica para salvarnos, que fue la muerte de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque así Dios aniquila nuestro orgullo. No fuimos comprados con oro y plata, fuimos comprados con sangre. Y bueno, entendemos que teológicamente eso vale más que el oro y la plata, eso me queda claro. Sí, pero
nota el momento en que sale la sangre, ya sea del Cordero o de Cristo mismo. ¿Qué de atractivo y de eficaz podríamos pensar que hay en eso? El hijo destrozado en un madero, el cordero destajado allá. La sangre de ese cordero dio vida física, de lo más preciado para los israelitas, dio vida física a sus primogénitos. La sangre de su hijo nos da vida eterna a nosotros. Y debemos de aprender a apreciar la salvación como algo que parece irrazonable o ¿está bien dicho irrazonable? Bueno, no sé si esté bien dicho, pero sí me entendieron. O sea, que no es racional. Ahora, notemos que ellos no entendieron, no midieron, no comprendieron cómo era que la sangre de animales daría vida. Sin embargo, obedecieron. El segundo es lo de marchar sobre el mar. Allí en la crisis, egipcios acá, mar allá, y Moisés no sabe ni qué hacer, y Dios le dice, dile al pueblo que marche. ¿Cómo? Pues allá está el mar, marcha, camina. El mar se abre para que el pueblo camine en seco. El mar en la Biblia representa todo aquello que se opone a Dios y genera muerte. Sin embargo, Dios le está diciendo, camina sobre el mar. Y ese mar que es visible, medible, tangible y presente, no nos deja percibir lo invisible, inmedible, intangible y eterno, la vida abundante en la libertad de Cristo en medio de este mundo. Nuevamente parece una orden fuera de lo común, marchar, caminar, no preguntar sino actuar, caminar metiendo los pies en un mar o en un río. Y recuérdala también la acción de Jesús cuando va a resucitar a Lázaro. Abran el sepulcro. Espérate, eso, ¿por qué no los dices? Mejor, ¿para qué? Debemos aprender a apreciar las instrucciones de Dios para obedecerlas, y eso solamente se hace con fe. Y la tercera referencia es a lo de Jericó, la victoria. La referencia a Jericó nos hace recordar las murallas que serán por la fe destruidas cuando obedecemos a Dios en lo que nos dice. La orden no era hacer grandes cosas. Yo no sé de dónde sacamos esa idea de que hagamos grandes cosas. No, la orden no era hacer grandes cosas, solo caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, y después gritar a todo pulmón. Igual que las disposiciones del Cordero y del mar, el desfile que tira murallas parecería ridículo y risible, pero los israelitas tuvieron que superar en silencio las seguras burlas de los jeriqueños o jeriquenses. ¿Cómo será el gentilicio de Jericó? Pues como te guste más. Pero tuvieron que superar en silencio las burlas de los jeriqueños cuando estos los vieron calladitos y marchando, como gente ridícula, sin mostrar armas o estrategias sofisticadas o mañas tramposas como las del mundo. Por la fe en una sencilla y aparente inocua, o sea que no hace mucho daño, actitud y actividad dispuestas para con Dios. La victoria sobre las murallas de nuestro orgullo que nos limita será segura. Con paciencia y esmero, en actitud de obediencia y serenidad, entonces se preservó la vida. La verdad que la fe nos ayuda para mantener nuestra vida en un continuo avance, porque nos da la perspectiva correcta de nuestro prójimo, con esperanza, amor y sin miedo. Lo anterior con una perspectiva de lo puramente humano, como algo efímero y que hay que usarse para hacer bendición, y que nos va a llevar a oír la voz de manera clara, lo suficientemente entendible para obedecer sin cortapisas. La promesa en lo invisible y futuro se prolonga a nuestro presente para mirar de manera adecuada al prójimo, al mundo y al crecimiento de nuestra fe. Que Dios derribe las murallas que vienen en el futuro. Que Dios nos bendiga. ¿Estamos despedidos? ¿Sí? Estamos despedidos.